escritura y ha sido el arte más antiguo o el medio más antiguo de la expresión. Y hoy estamos como fusionando lo que son las dos redes sociales, que es lo más moderno, junto con lo que es la escritura y literatura. Vamos a hablar, como hemos estado haciendo en los anteriores programas, posteamos un pequeño texto en las redes sociales y a partir de ahí generamos comentarios. Hoy vamos a hablar sobre una crítica que hizo Humberto Eco. A Humberto Eco lo hemos leído el anterior miércoles hemos estado el anterior miércoles. Y hemos estado leyendo un texto de Humberto Eco que hablaba sobre el derecho a la felicidad. Hoy, Humberto Eco, leemos hoy una crítica que hace sobre lo que son las redes sociales. El texto se denomina... lo denominamos una legión de idiotas, ¿no? Las personas que están como en constante contacto o que entran constantemente a lo que son las redes sociales. Humberto Eco las denomina una legión de idiotas. He podido leer el pequeño texto, par de párrafos. Para todas las personas, Humberto Eco también hace referencia al medio televisivo que empezó con esto de que las personas ya tenemos la facilidad de expresarnos y a veces cuando no nos dejan expresar nos quejamos, derecho de expresión, libertad de prensa, que aquí, que allá. Pero muchas personas y bastantes hablan sin saber lo que dicen, comentan, porque el Facebook, Twitter hace la facilidad de informar en segundos lo que pasa. Así es. Y a veces informar mal, porque el internet, las redes sociales es una vasta información tan grande que a veces hay que leer 20 veces para creer lo que dice. Como a unas compañeras decía, al Chavo del 8, a Roberto Gómez Bolaños, lo hicieron morir 1000 veces antes que fallezca realmente, ¿verdad? Sí. Es algo lamentable de eso. ¿Por qué? Y como Humberto Eco dice, una legión de idiotas, porque muchas personas, alguien hace un tweet de Roberto Gómez Bolaños, falleció, y hace rato todos, mi sentido pésame, siempre lo estaré recordando, que el Chapulín Colorado, que el doctor Chapatín, que aquí, que allá. Sin hacer una previa investigación, ¿no? Sin asegurarse realmente del caso. Vamos a compartir con todos ustedes porque este texto es cortito, entonces les leemos la primera parte. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablan solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios, aseguró el escritor. ¿No? Esa es una de las frases, ¿no? Con las que entra a hacer la crítica a lo que son las redes sociales. ¿Tú qué opinas respecto a esta frase o a esta denominación que hace Eco, diciendo que es una legión de idiotas? Yo, haciendo referencia a este párrafo que leíste, es recordar en la época de las dictaduras. Haciendo referencia a la época de las dictaduras, hablabas algo, te expresabas de alguna manera contra el gobierno en turno, ¿qué era lo que te pasaba? Una de dos, te hacían desaparecer o te hacían callar de alguna manera. Actualmente tenemos los comunicadores, los periodistas, la ley de prensa, derechos de autor, pero hubo la ley del racismo, ¿era? Que hubo una constante pelea que los medios de comunicación decían, no, pero ¿cómo nos vamos a expresar si nos coartan nuestro derecho a expresarnos? Sí, está bien, algunos de los periodistas, los comunicadores, los eruditos, escritores, literatos, expresarse con fundamentos, pero entramos al Facebook de cualquier persona y publican cualquier tontería. Lamentablemente, haciendo otra referencia, cuando murió Mandela, ¿a quién ponían en la fotografía? Al actor de la película Invictus, Morgan Freeman.
Realmente decías, o sea, ¿qué idiota es el que ha puesto esto? ¿Y quién es el idiota? Tu amigo. O sea, dices, o sea, ¿qué le ha pasado? Y hay que ponernos a pensar, porque estas personas para escribir, para criticarnos y poder criticar a Humberto Eco, a las personas que hacen eso, no es cualquiera, ¿me entienden? Tienen que tener un manto de sabiduría para hacer eso. Recientemente falleció nuestro gran comunicador, el literato orureño, se me olvidó. Memoria. Luis Ramiro Beltrán. Luis Ramiro Beltrán, para todas las personas, pero él tenía la capacidad de criticar a todo mundo, porque era gran literato. Otras personas que critiquen a ellos, o sea, realmente con qué capa de conocimientos van a poder criticar. Realmente yo creo que lo que dice Humberto Eco es lo que muchas personas pensamos y no lo decimos. Vos, Jocelyn, niña joven a punto de terminar el colegio, te has debido topar con 1000 personas hasta ahora, y con las que te toparás todavía, en que critican algo, critican a algún gobierno, algún equipo de fútbol, alguna música, pero critican por criticar. ¿Verdad o mentira? No sé, dime vos. No, pues estás en lo cierto. Las personas solo critican por la influencia de otras. Como ya decías, ¿no? Del chavito, es cierto, o sea, 1000 veces le han hecho morir y nadie ha investigado, ha dicho, ¿habrá muerto de verdad? Todos creían y comentaban que sí, que qué pena y no sé qué. Entonces es cierto, las personas critican exactamente todo lo que ellos quieran. Entonces no se ponen a pensar ni nada, no se ponen a investigar ni nada. Y el Facebook y el Twitter se ha vuelto eso, se ha vuelto una red social de pura crítica y de puro chismerío. Tú te enteras de todo en el Facebook, no es necesario que salgas a la calle ni nada, todo te enteras. En el Twitter lo mismo, o sea, pasa de todo, ¿no? Las redes sociales tienen mucho beneficio, pero no sabemos aprovechar eso y vemos todo del lado malo, hacemos las cosas malas, digamos. Eso sería para mí. Aquí también Humberto Eco menciona que las redes sociales es peligroso porque no te da la oportunidad de ver quién está hablando al otro lado de la pantalla, ¿verdad? No sabes si es en verdad el que está en la fotografía, si es el que dice ahí su nombre, dice sus estudios, todo su currículum, tal vez ponen las personas. Puedes fingir, puedes crear 1000 correos electrónicos paralelos al tuyo con 1000 nombres, 1000 apellidos y criticar, hacer bolsa a otra persona, denigrar, lastimar a otras personas, pero no sé si realmente es ello. Como decíamos en otros programas en Ciudad Pesada, hay que tener mucho cuidado en poner información primeramente en tu Facebook, porque no sabes quién va a leer y con qué intenciones. Yo creo que también a eso se refiere Humberto Eco al decir que no sabes quién te está criticando al otro lado de la pantalla. ¿Estoy en lo correcto? ¿O estoy equivocado? Si estoy equivocado, dígame, tal vez estoy bromeando, ¿no? No, pero es verdad, uno nunca sabe, incluso si alguien desconocido te empieza a hablar, no sabes si quién es, porque no puedes confiar en la foto que tiene en su perfil, ¿no? Y así pasa, pues, ¿no? Con un montón de comentarios que aparecen, que realmente por ahí es gente nomás que quiere generar especulaciones, gente que quiere generar, no sé, polémica. Y claro, como somos muy cómodos y muy flojos, ¿no? No nos damos un minuto de poder leer sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Y poder opinar con derecho de, no sé, con conocimiento de causa, más bien. Y a veces, también acá hace referencia y hay que poner ejemplos para que las personas puedan entender. Las personas que salen en televisión, las personas que hablan por radio, son personas, no son semidioses, no son dioses incompletos. Y los ves en la calle y dices, wow, mira ese cantante, o ese de la televisión de tal programa, así, wow. Son personas igual, se pueden equivocar de igual manera, pero las personas que los vemos, que las ven, piensan que están en lo correcto en todos sus pensamientos. Lo que dice es palabra santa. Por algo será, por algo está en la pantalla.
Pero no, son personas que también están ahí al frente de una cámara, al frente de un micrófono, que se pueden equivocar, que pueden hablar tonterías, y a veces el que los escucha, el que los ve, replicarlas, y en vez de rellenar esa laguna de ignorancia, la aumentan agua. ¿Verdad? Porque muchas veces pasa que alguien, ejemplo, ya me pongo ejemplo yo, salgo en frente de cámaras, hablo cualquier tontería, o frente al micrófono hablo cualquier tontería, y la gente a veces te cree, porque dice, si están en televisión, si están a frente del micrófono, debe saber, debe conocer algo, debe leer, porque no cualquiera puede hacerlo. Pero sí, señora, aquí estoy yo y lo hago como sea. No, mentira. Hay que tomar en serio, porque las personas se equivocan y no hay que tomar en serio. Como les dije una tarea a unas amigas, que ojalá que me la hayan hecho para el día jueves. Muchos personajes políticos han pasado primeramente por algo para ser políticos, porque lanzarse a la política directo no se puede. Pone ejemplo de cantantes, de militares, de artistas, que después de ser artistas, que ya se hicieron conocer, se hicieron querer, lloraron por ellos, se lanzaron a la política. Y más fácil. No vamos a decir nombres para que no se ofendan. Los nombres. No. Yo los evitaría. Para ser famosos y para agarrar votos. Pero esas personas que vos los admirabas, los querías en el escenario cantando las canciones que le dedicabas a tu enamorada, ahora son los que te van a gobernar. Ya, muy bien. ¿Tendrán la capacidad? Sí, tienen la capacidad. Han sido elegidos. Terminan su mandato y reniegas. Es porque no han hecho nada. No había sido como te la pintaba. Escucha, mejor cantar nomás, hermanos, ¿no? Porque como político no ha funcionado. Pero realmente sí, las personas que aparecen en pantallas o en un micrófono hablan, tienen la más facilidad de ser conocidos y para lanzarse a otro ámbito. Porque yo les apuesto, les digo, o sea, realmente, también hace un mes, 3 semanas, murió nuestro alcalde de La Topadora, Humberto Coronel Rivas. Él, ¿cómo se hizo conocer? ¿Por qué era conocido? Hizo 2 grandes avenidas en Cochabamba, Avenida Heroínas y Ayacucho. A todas las casas de por medio, listo, chao. Por su legado, ¿no? Por su legado. Si alguna vez hubieran vuelto a reelegirlo, lo hubieran reelegido, pero ya estaba con edad. También la edad te afecta. Otro ejemplo que les pongo, nuestros papás se deben acordar muchísimo más que nosotros. Nosotros somos jóvenes todavía, y a veces ni habíamos nacido. Hugo Banzer Suárez. Vino la dictadura, toda la dictadura. Fue reelecto democráticamente después. ¿Pero por qué? Porque se hizo conocer por los jóvenes como el rico señor de edad, o sea, buena persona. Pero las personas mayores dedicándoles, pero pégame, hermano, de una vez, pégame de una vez. Decían, sí ha sido dictador, pero ahora ha sido democráticamente elegido. Por lo tanto, personas que han sido conocidas antes, más fácil que sean políticos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo que viene echando portones. Sí. Con toda la energía, me encanta eso. Sí, echa portones, que está con una energía. Daniel González, que no lo veo hace muchas semanas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te fue la Copa América? Querido Chinchín, ¿cómo están? Buenas noches a todos los radioescuchas. Sí, llegué un poquito tarde, van a disculpar, tenía que terminar algunas cosas de mi trabajo. Estuve ausente, sí, también es verdad. Estuve viajando por algunos lugares. Como siempre, Ciudad Pesada me debe unos 2.000 bolivianos en viáticos. Estamos haciendo los cheques. Ojalá, por los favor, cheques flotantes. Por favor, la neta, porque estoy corto, así que necesito que me devuelvas los viáticos en realidad. ¿No te hagas al gil? Sí, no te hagas al gil, por favor. El programa no se haga al gil. No estamos hablando, Danielito, como siempre todos los martes, bueno, en esta etapa de lecturas, ¿verdad? Lecturas de la crítica que hace Humberto Eco a las personas jóvenes, no digo solamente jóvenes, personas en general, tal vez mayores igual, que son una legión de idiotas. ¿Leíste? Claro, sí, es un artículo bastante interesante que escribió este gran personaje como es Humberto Eco, ¿no? Que hace poco, bueno, en realidad sacó su último libro, igual para los que les gusta.
Ya lo pueden encontrar en el correo. Ahorita les voy a dar el nombre, pero no me acuerdo. Pero vale la pena que lo estén chequeando. Es genial. La verdad es que es uno de mis autores favoritos. Y vale la pena que lo estén chequeando. Ahorita, como estamos hablando con la Trix y con la Josie en los anteriores programas, este ciclo de lecturas es precisamente para eso, ¿no? Para tratar de reflexionar. Y creo que ese artículo en sí a mí me gusta bastante y me llama la atención por cómo lo expresa, ¿no? La manera que tiene de manejarlo, el hecho de tal vez poner el dedo en la llaga en algunas cosas, y creo que viene como anillo al dedo para lo que ha pasado últimamente, bueno, todos los días, ¿no? Pero yo creo que es interesante cómo la gente tiene una tendencia a querer opinar y hablar de todo como si fuera la absoluta verdad, y confunde un poco lo que es la libertad del poder decir lo que tú quieras con el tema de ni siquiera poder indagar un poquito, ¿no?, en el asunto y tratar de hablar sonceras en ese sentido, que es bastante interesante. Sí, es muy interesante. Yo creo que hay muchas personas que podrían opinar, que algunos se pueden sentir aludidos, ¿no? O algunos se pueden sentir ofendidos. Pero yo creo que el que se siente ofendido es el que más peca. Voy a leer el otro fragmento, es respecto a lo que estabas hablando de la televisión, Chin Chin. Número 0, perdón, que te corte, Trix. ¿De qué? El nuevo... Dani, me cortas la inspiración. No, mentira, y ahí les va. La televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente superior. El drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel del portador de la verdad, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con lo que hablabas sobre la televisión. Hace una comparación a lo que es ahora las redes sociales como medio de expresión, ¿no? Como estábamos hablando. Entonces, bueno, Dani, ¿tienes algún comentario? A ver, lo último que ha pasado, que me parece, como les decía, acorde un poquito a lo que habla Humberto con su artículo, es el tema de la cruz polémica que le regaló el presidente Evo Morales al Papa. Los primeros comentarios que yo leí, que creo yo tiene un tilde un poquito más racista, que, bueno, no sé si racista, pero o ideológico, qué sé yo, pero es en contra del presidente, en realidad, de poder llegar a criticar al regalo como tal. Entonces la gente empezó a disparar un montón de cosas, diciendo que era un regalo totalmente inapropiado, que es un ignorante, y empezó con esos calificativos despectivos, ¿no? Tratando y siempre relacionando a la figura del presidente con la ignorancia, o con el hecho de que por ser indígena no tiene idea de lo que hace y que es un desubicado total y qué sé yo, ¿no? Que no es algo que se lo menciona ahora, ¿no? Es algo que viene desde que tengo memoria, desde que por lo menos ha estado y ha entrado al poder como presidente. Y no es tanto el agredir, o no es tanto el criticar el regalo, sino es criticarlo a él por la postura que podría haber tomado, sin enterarse de qué representaba y cuál era la movida. No quiero defender a nadie, ¿no? Obviamente hay que tratar de ser imparciales, pero vale la pena que la gente se entere que, y un cachito saliéndose un poquito de esto, pero igual para volver a contextualizar con el artículo, es que ese regalo, por ejemplo, ha sido gestionado por un compañero de lucha de Luis Espinal. Él fue el que empezó a mandar un montón de cartas a la vicepresidencia, a la presidencia, al Vaticano, para que se pueda realizar un homenaje a Luis Espinal en el camino, en la autopista que baja desde el Alto hasta La Paz, el lugar donde donde encontraron sus restos, para que el Papa pueda, realizar una misa, para que lo pueda reconocer como tal, y al mismo tiempo ofrecerle ese obsequio que básicamente era parte de la lucha de este gran sacerdote que fue Luis Espinal, ¿no? No fue el presidente explícitamente el que realizó el regalo porque se le ocurrió, sino que tiene todo un trasfondo mucho más profundo, si se lo podría llamar así, que tiene que ver con el regalo que se le hizo, ¿no?
La primera reflexión, como les decía, las redes sociales es eso, ¿no? Yo opino lo que quiero, básicamente es un patio para poder lanzar cualquier tipo de cosas a través igual del discurso de la tolerancia, que es algo que me parece de doble discurso y con mucha doble moral, porque todo el mundo habla y dice, no, pero tú tienes que respetar lo que yo digo y tienes que respetar mi punto de vista y tú tienes que ser tolerante. Entonces, tú estás pidiendo que sean tolerantes con cualquier comentario, con cualquier cosa que tú digas en las redes sociales, porque es tu derecho, el de expresarte, el de poder tener, no sé, una opinión, pero tú tampoco eres tolerante con la gente a la que estás mencionando en cualquier tipo de comentario que tienes, ¿no? Entonces, estás realizando cualquier tipo de adjetivo despectivo, que sea, sin indagar un poco más en lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo igual atribuyendo a ignorancia o a falta de conocimiento o a básicamente temas un poco más relacionados con la figura del presidente, relacionados a su condición, que como al obsequio como tal. Yo me pregunto, si hubiera sido un regalo cualquiera, eso es lo que hablamos igual con algunos amigos y algunos compañeros, es una obra de arte que tú le puedes regalar. Que pueda o no gustarte es una cosa, ¿verdad? Es algo bien subjetivo el gusto que puedes tener sobre algún tipo de regalo relacionado con una obra de arte o algún cuadro, alguna pintura, pero finalmente es un regalo. Entonces, si le gusta o no le gusta al Papa Francisco, al rey de España o a, no sé, pues, a la señora que vende hamburguesa en la esquina, eso es algo subjetivo. Yo te estoy dando un regalo que para mí es algo que tiene valor. Si le gusta o no le gusta es cuestión del otro. Entonces, ¿por qué igual tratar de mezclar las cosas, no? Entonces... Pero, claro, es verdad lo que dices, pero yo, o sea, pienso de que el presidente ha sido la persona que ha dado el regalo, no ha sido cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Y ha sido a nombre de todo un país. ¿Por qué? Porque él es el representante del país, es el mayor representante. Entonces, no puede entrar tanto este tema de lo subjetivo que dices, porque estás dando un presente, estás haciendo algo en representación de todo un país, ¿no? Sí, entonces pero no es algo como si te gusta bien porque yo lo estoy dando. Está bien si tú haces como Daniel o como Jocelyn o como Andrea, pero es que pero estás hablando de una persona que está representando a todo un país. Está bien, pero te vas a agarrar y vas a hacer una encuesta a los 10 millones de bolivianos para ver si les parece o no el regalo que estás haciendo. Eso no lo vas a hacer nunca. O sea, siempre va a haber gente que le va a gustar y a otra que le va a disgustar. Tú eres parte, es cierto, eres representante de un país, lo estás recibiendo, que eso es otra de las cosas que se le criticaba, ¿no? Hablan de la doble moral, que antes le daba palo a la iglesia, qué sé yo, y ahora lo recibe por propaganda y show político. Puede ser cierto, pero precisamente porque eres representante de un país que tiene la mayoría de su gente que es católica y que cree en la iglesia católica, tienes que recibirlo y le tienes que dar la bienvenida, porque estás siendo, como tú dices, representante de esa mayoría, por más de que como presidente tú no creas en la iglesia católica o tú no seas católico. Pero en el tema de un obsequio, obviamente no le vas a regalar, pues no sé, pues el cuadro de una mujer desnuda teniendo, ¿no? No, pero y bueno, ahí tú dices de que el obsequio viene no de solamente de él, sino de una persona que ha gestionado para que se pueda dar este regalo, ¿no? Pero a lo que me voy es de que yo creo que se tiene que tener un poco de cuidado también con las cosas, ¿no? O sea, el momento de esto estoy haciendo en representación de mi país, porque así es, ¿no? Porque no es que cualquiera le haya dado, sino está haciendo en representación del país. Entonces, de repente, y sí, yo no puedo tener tampoco una opinión a favor o en contra, porque no he estado al tanto hasta que me he informado, ¿no? Y la verdad es que por las redes sociales no se puede informar. Es lo que decía, por lo cómodos o flojos que somos, no vamos más allá. Pero, ¿a dónde iba? No, pero el hecho es que el regalo lo han malinterpretado o lo han interpretado a su manera de cada uno que ha criticado a través de las redes sociales. Está bien, pero es lo mismo, o sea, por eso te digo, o sea, no es el tema del regalo, es la figura del presidente. Lo mismo pasaba cuando él fue sin protocolo con su chompa a reunirse con el rey de España y ha hecho toda la gira por Europa.
O sea, y lo tildaban de poco elegante, de desubicado, porque no se ponía traje y corbata, y porque querían que cambie una figura que él no era. Entonces, el problema no es el tema del regalo o el tema de la chompa, el problema es que la gente tiene una visión de cómo tienen que ser las cosas, o sea, y cree que si no está dentro de esa visión y no está dentro de esa lógica, está mal o es un desubicado. ¿Por qué? O sea, ¿acaso nosotros les pedimos a las personas de afuera o las personas que les gusta vestir? Porque es una cuestión de gusto, ¿no? Es una cuestión de, qué sé yo, formalidad, como quieras llamarlo, pero esa formalidad igual está establecida en un contexto. Entonces, ¿acaso yo cuando voy, qué sé yo, al Tiahuanacu, me tengo que vestir de la manera que la gente del Tiahuanacu se viste, por decirte, o qué sé yo, a una ceremonia, qué sé yo, indígena, por ejemplo, en algún lugar del país, a mí me exigen que vaya de alguna determinada manera? No. Entonces es una cuestión de visión, es una cuestión de contexto, y el problema es que fuera de eso, porque eso lo puede discutir, ¿te ubicas? Pero el problema es que el ataque ha sido hacia ese tipo de actitud, porque todo el mundo cree que ese tipo de cosas están correctas por algún determinado prejuicio. Ese es el problema. Entonces, pero independientemente de eso, igual es una cuestión de opinión, y a mí me puede gustar o no eso, y puedo tener una opinión, pero tengo que investigar un poquito más. Y no puedo tildar a una persona de ignorante, o no puedo tildar a una persona de desubicado por haber hecho alguna cosa de la que yo no estoy seguro. Y ahí empezaron a mezclar un montón de cosas, de ideologías, de cristianismo, comunismo, qué sé yo, o sea, que no viva el caso. Y si tú escuchas las declaraciones del portavoz del Vaticano y del mismo Papa Francisco, él ha dicho y ha aclarado que en ningún momento se ha sentido ofendido, porque sí, porque tampoco entendía, no conocía la realidad. Entonces, ese era un problema. Y esto, por ejemplo, y tocando un poco el tema del Vaticano y del contexto en el que está, con toda la figura que representa el Papa Francisco, que ha tratado un poquito de salir de toda esa hegemonía que tenía el Vaticano y de todo ese doble discurso que se manejaba, y ahora todo el mundo lo tilda de un Papa revolucionario y un montón de cosas, también ha aprovechado el contexto para que se puedan enterar de lo que pasaba aquí. Porque hace poco igual beatificaron a un sacerdote no me acuerdo qué país de Centroamérica, a Oscar algo creo que era, no me acuerdo, ahorita voy a ver en internet. ¿Por qué? Porque a ese sacerdote lo mataron en la dictadura de ese país, cuando unos meses o unos días antes él fue a una reunión con el que entonces era papa a explicarle que están matando a la gente en su ciudad. Y la Iglesia Católica, por no establecer una condición política, que se no tener un favoritismo político, no tomó en cuenta lo que estaba pasando. Y después el mismo obispo, el mismo sacerdote, fue y lo mataron. Y fueron 2 días después o 2 días antes del asesinato de Luis Espinal, que eran representantes de la Iglesia Católica, que podían haber tenido otra ideología, qué sé yo, otro tipo de visión en ese sentido, todo lo que es la teología de la liberación y demás cosas, que es una corriente dentro de los mismos sacerdotes, sobre todo en la época de las dictaduras, obviamente en base a este tipo de contextos, pero que nadie los tomaba en cuenta, ni siquiera la misma Iglesia Católica. Entonces han aprovechado el contexto para que este Papa, que en teoría es revolucionario, que está haciendo muchas movidas, reconozca ese tipo de sacrificios, entre comillas, que han hecho este tipo de sacerdotes durante periodos que han sido muy, muy cruentos para la historia latinoamericana y donde ha muerto un montón de gente. Ese es el símbolo que representaba. Independiente de si te gusta o no te gusta, pero ese es el símbolo que representaba. Si tú vas a hacer una crítica a el regalo, qué sé yo, lo tienes que hacer, pero contextualizando el entorno y realmente los motivos que han llevado a que se haga este regalo. Porque si solo vas a hablar desde la intolerancia, desde el hecho de que no te guste la figura del presidente como tal, o porque no te gusta lo que hago, qué sé yo, y lo vas a empezar a atacar por ese lado sin saber lo que estás hablando, primero que tú pecas de sonso y después que estás generando toda una qué sé yo, línea de malinterpretaciones, y que la gente de alguna manera, como no sabe, y las redes sociales, y es parte de lo que dice el artículo, es una plataforma donde la gente se tendría que enterar, va recopilando esa información y la asume como verdadera. Ese es el problema más grave. Entonces, lo que te dice el artículo, igual, que me parece interesante, es que antes la televisión era el espacio para que unos pocos puedan decir lo que les cante.
pero esos eran unos pocos de alguna manera. Ahora las redes sociales han universalizado básicamente la opinión de todo un grupo de personas que puede o no decir cosas coherentes, eso ya se lo deja a la opinión de cada uno, pero que lance información sin tener ningún tipo de respaldo. Y eso hace que sea un ciclo vicioso para que más gente que tampoco esté informada saque ese tipo de cosas como si fuera cierto y las vaya reproduciendo. Eso es lo más complicado. Bien. Sí. Un pequeño break para mojar la lengua para todas las personas. Vamos a una cancioncita y enseguida volvemos con más de Ciudad Pesada. No se despeguen, después la pausa. Ya volvemos, no se despeguen, que tenemos mucho más hoy, martes. Continuamos en Ciudad Pesada por 97.9. Bien, continuamos entonces. Tenemos un comentario que han dejado en las redes sociales de lo que estamos hablando. Pero eso es lo que queremos, generar comentarios, queremos generar preguntas, queremos que la gente se cuestione. Entonces, aquí se los leo y después podemos hacer una breve reseña de lo que estamos leyendo. El comentario es de Oscar Fabián. Él dice: algo que noto en las redes sociales es que la gente es demasiado prejuiciosa en base a perfiles del Facebook. Nos encargamos de dar criterios equivocados de gente que ni se conoce. Ese es un ejemplo de muchas cosas que ocurren. Publicar una foto acusando a alguien, la volvemos viral, ok, pero realmente conocemos el trasfondo de esta imagen. Eso nos convierte en gente poco inteligente, creo yo. Sería bueno lanzar algún tipo de advertencia en el uso de internet y las mismas redes sociales para que no ocurra esta legión de idiotas en la cual todos nos estamos metiendo. ¿Qué crees, José, de este comentario? Bueno, como ya estaban hablando hace rato, es que sí tienen razón, o sea, jamás se fijan en el trasfondo de las cosas, solamente se fijan por la pinta o por afuera y empiezan a criticar a gente que ni conocen. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Tú nunca sabes quién está detrás de la pantalla, puede ser un hombre, una mujer, miles de personas que no conoces, pero estás criticando. Yeah. Sí, entonces, tenemos que empezar a averiguar un poquito para no irnos en esa legión de idiotas y no unirnos a ellos. Entonces, siempre ver el trasfondo de todo para dar una opinión al respecto de las cosas que están pasando. En este caso viene bien no dejarse llevar por las apariencias. Exacto, sí. Bien, José. Bueno, José, ya nos tiene que dejar, nos va a dejar. ¿Dónde? ¿Por qué? Mira, porque mi papá ya me está preguntando. ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué? ¿Te quieres ir? ¿Por qué? Tengo que llegar temprano. Hoy tiene que llegar temprano a su casa. Sí, nos va a acompañar hasta el final. Qué barbaridad. Bien, José, gracias por tu compañía, por tus comentarios y vamos a estar en los siguientes programas. Pero tienes que irte a tu casa. Claro, pues a mi casa. Ya bueno, yo me despido. Un bonito día estando aquí. Y nos vemos la próxima semana. Y con más novedades también va a haber acá. ¿Sí? Chao. Chao, José. Chao. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. ¿Por qué? Miras que con Neruda te habría pintado Picasso. Si no existieran musas por ustedes. Así es, Chinchín. Ahora, ¿tú qué opinas sobre lo que nos comentó nuestro querido Oscar Fabián? Es un ámbito realmente muy amplio, porque gracias a las redes sociales nos hemos vuelto críticos de cine, críticos en cuestión de vestimenta, nos hemos vuelto críticos en cuestión hasta de la forma que escriben otras personas. Nos hemos vuelto, en vez de críticos, criticones. Hoy todos me pegan entran volteando a la puerta. Así es la vida. Toda la vida es así. Agresividad total. No, pero realmente las redes sociales te han hecho criticón y respondón a las cosas, porque vamos al ejemplo de, no sé qué ejemplo, la muerte del cantante John Sebastián. ¿Qué te parece? Ya. Desde ayer salió.
Y lanzan tweets, retweets, lanzan al Facebook, mil cosas de qué pena que haya fallecido. Muy bien. Pregúntenme si alguno ha comprado su disco, si lo escuchaba, si alguna vez vio su novela, cuántos hijos tenía, cuántos hijos ha perdido antes que él fallezca. No ha habido nadie, pero todos son grandes comentaristas, grandes críticas que tienen, qué pena, mi sentido pésame. Y evidentemente caemos en la ignorancia de caer en eso. Como decíamos antes con Andrea, cuando murió Mandela, la foto de Morgan Freeman. O sea, la ignorancia está a flor de piel por la cosa es por la que la gente te lea y te critique. Y vuelvas a criticar y hay una bola de nieve que nunca va a acabar. Bien, hoy tenemos otro contacto telefónico, pero con nuestro amigo que nos ha estado acompañando en nuestros últimos programas sobre lecturas. Estamos al aire con Mija. Bienvenido, buenas noches. Bueno, nuestro querido amigo Gustavo Montaño, que es el experto además de la consola de radio, está con algunos problemas. ¿Ahora sí? Hola. ¿Aló? Ahora Hola, sí creo. ¿Los escuchas? Sí, ahora sí lo escucho, chicos. Perfecto. Querido Mija, sabemos que no nos has querido acompañar, no, mentira, no ha podido acompañarnos el día de hoy, pero queríamos igual hacer el contacto telefónico contigo, ya que desde el siguiente martes, además que lo quiero comprometer públicamente, según los comentarios que ha hecho en las redes sociales, va a ser un miembro fijo del Martes Cultural de Ciudad Pesada. Esto lo vamos a reconfirmar a través de lo que nos diga ahora el querido Mijail. Y bueno, para hacer un poquito la introducción de lo que va a ser tu participación en este ciclo que estamos armando, queríamos que nos des tu opinión acerca de este textito que hemos publicado y que hemos querido compartir con toda la gente, para saber un poco tu feedback. A ver, comentanos, querido Mija. Bueno, primero buenas noches a los radioescuchas de Ciudad Pesada y ustedes también en el estudio. Muchas gracias por la paciencia siempre. Y bueno, primero comentarte que no he podido estar ahora en el estudio con ustedes porque estoy trabajando en un proyecto que se llama Emergente, que es una serie de entrevistas a artistas jóvenes bolivianos. Entonces estamos a punto de cerrar eso, lo comunico oficialmente y en primicia por Ciudad Pesada y Lanzarte Radio. Bueno, respecto al texto de Humberto Eco, él desde su postura filosófica y desde sus comentarios referidos a la sociedad contemporánea, siempre ha sido bastante crítico respecto a las redes sociales, ¿no? En el texto que han compartido, que ha estado circulando por Facebook gracias a Lanzarte Radio, es quizás uno de las manifestaciones más agresivas que ha hecho Eco respecto a los usuarios, principalmente de las redes sociales, no tanto así a sus funciones o a sus mecanismos intrínsecos, ¿no? A ver, yo, como sabes, Daniel, como sabe Latrix, igual soy un militante de las redes sociales y creo que la perspectiva de Eco tiene mucho que ver con estos rasgos aristocráticos que tiene él desde su postura. No olvidemos que en alguna ocasión igualmente habló del acceso irrestricto a las universidades. Él opina, o sea, se escandalizaría si viera cómo funcionan las universidades en nuestro país, porque según él las universidades tendrían que estar compuestas por estudiantes y maestros de completa élite, ¿no? No tendría que haber un acceso libre. Entonces, yo creo que su comentario respecto a las redes sociales responde a estas características, no sé si ideológicas, pero sí en la tendencia que marca su pensamiento. Y desde tu punto de vista, el llamar, ¿cómo decía el artículo? ¿Idiotas? Una legión de idiotas. Una legión de idiotas. Las redes sociales están dando voz a una legión de idiotas. Está dando voz a una legión de idiotas. Tú no compartes en absoluto este tipo de comentarios, ¿sí?
Bueno, en uno de los segmentos del texto, Humberto Eco hace una precisión indicando que, bueno, en las redes sociales le han dado voz al idiota que antes hablaba en el bar de la esquina, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esa discusión en el bar de la esquina se ha trasladado de las redes sociales. Yo creo que la perspectiva de Eco es un tanto sesgada, ¿no? Yo creo que las conversaciones que antes se daban en otros espacios sociales también, físicos, digamos, se han trasladado a las redes sociales. No hay mucho más, es decir, la gente no se está volviendo idiota por las redes sociales, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay ideas y hay estructuras mentales que están desde antes y que lo único que sucede con las redes sociales es que se visibilizan. No creo que las redes sociales hayan transformado a la sociedad como tal. Es decir, desde su comportamiento sí tal vez, pero no creo que hayan, no sé, haya vuelto a la gente menos inteligente o menos intelectual. Sin embargo, hola. Ahora sí. Chin está on fire hoy día, hermano. Sin embargo, bueno, creo que tienes razón con esto de que no está volviendo menos inteligente, pero creo que sí nos está volviendo un poco más cómodos en lo que es en lo que es el tema de la investigación, el tema de querer aprender un poquito más de la información que recibimos al instante. Entonces, si bien no es que todos los que utilizan el Facebook son idiotas, pero hay un peligro, que yo concuerdo con esa parte que dice, que hay un peligro en que cualquiera pueda manejar la comunicación como uno la cree, ¿no? Y de repente está bien hasta cierto punto, hasta el momento en que se tergiversa esa información, ¿no? Y la gente empieza a tergiversar todo eso y se vuelve como yo hace rato decía, más como un chismerío que algo informativo, digamos, ¿no? Que bueno, las redes sociales no necesariamente tiene que ser algo informativo, sino un medio donde la gente puede expresarse libremente. Pero yo creo que todos somos responsables de lo que estamos transmitiendo, de lo que vamos a decir, de lo que vamos a poner públicamente. Claro, justamente siguiendo esa visión, digamos, se le podría hacer una crítica a Humberto Eco, ¿no? Porque en realidad su perspectiva no aporta nada a la construcción de las nuevas comunicaciones en base a las redes sociales, ¿no? O sea, hace una crítica muy ácida, pero no por eso las redes sociales van a desaparecer o la gente va a dejar de usarlas, ¿no? Uh-huh. O bueno, tal vez ese en realidad sea el objetivo de Eco, pensándolo mejor, que en base a este discurso tan agresivo que tiene él, nosotros tomemos conciencia y hagamos un uso mucho más responsable de las redes sociales. Es decir, tiene razón, hay muchas tergiversaciones, hay mucha gente y hay quizás una generación anterior o posterior a la nuestra, mejor dicho, que está creciendo en base a conocimientos o a noticias que surgen de las redes sociales y que no tienen asidero real, ¿no? Ahora bien, no hay que olvidar que ahora el acceso a la información a través de las redes sociales o a través del internet es un derecho humano, ¿no? Entonces, como ha sucedido hace unos 30 años atrás o 40 años atrás, cuando apareció la televisión como un objeto familiar, supongo que tenían el mismo debate, ¿no? De que se podía tergiversar la opinión, de que se podía manipular a la gente, pero con el tiempo la humanidad, digamos, ha ido buscando alternativas para informarse y así es como aparece Internet también. Entonces, yo creo que este discurso se va a prolongar por varios años hasta que tomemos conciencia y se busquen mecanismos para regular el uso de las redes sociales. Ahora, lo que menciona es bastante interesante y es lo que yo creo que es el núcleo de la crítica, ¿no? Tal vez
el estilo que tiene, que siempre ha sido bastante ácido y crítico en ese sentido, y también hay que mencionar lo que tú dices, ¿no? Que desde una postura muy, no sé cómo llamarla, mirada desde arriba, muy desde arriba, digamos, ¿no? Pero el peligro real yo creo que es ese, ¿no? Que tienes a las redes sociales como un instrumento masivo de comunicación de cualquier tipo de información, entre comillas, y tienes a mucha más gente que está accediendo a esa información, y que básicamente por esa falta de, qué sé yo, de, no sé si sería investigación, el hecho de poder corroborar cualquier cosa que se publica, hace que sea más peligroso todavía, porque vas reproduciendo un ciclo donde la gente lee eso, lo asume como si fuera cierto y lo va volviendo a reproducir. Entonces cualquier tipo de información, ya sea falsa o verdadera, se hace mucha más peligrosa porque la gente lo está asumiendo como si fuera verdad, ¿no? Dentro de lo que son las redes sociales, porque ya llegas a un nivel mucho más masivo que la misma televisión. Entonces, y además que igual, ¿no? Desde cualquier edad. Entonces la gente puede empezar a tomar verdades porque tampoco tiene una, qué sé yo, construcción un poco más sólida de lo que puede llegar a decir cualquier tipo de comentario, y lo asume como verdad y lo reproduce. Entonces yo creo que ese es el peligro más complicado, ¿no? El reproducir cualquier tipo de idea o de información sin tratar de manejarla de una manera mucho más responsable, sobre todo en comentarios o en noticias que sí tienen que tener un poco más de análisis, creo, ¿no? Claro, lo que mencionas, Daniel, es bastante importante y tiene algo que ver con lo que se llama brecha digital y que se ha estado discutiendo en los círculos académicos, digamos, o investigativos que tratan este tema de las redes sociales y de la información. Bueno, que consiste en el acceso a información a través de la red, ¿no? Y la brecha digital, o reducir la brecha digital, implica que la gente pueda tener las herramientas suficientes y el conocimiento suficiente para poder discernir la información que aparece en la red, que es infinitesimal, ¿no? Que tenga la capacidad de discernir, como digo, que tenga la capacidad también de extraer, sintetizar lo realmente útil, ¿no? Como te digo, la brecha digital es un nuevo sistema de exclusión, por así decirlo, y bueno, como dices, consolida formas de pensamiento, ¿no? O sea, mientras la gente tenga menos acceso a las redes sociales o menos acceso a la capacitación para un uso adecuado del Internet, estos mecanismos van a seguir reproduciéndose y bueno, no se va a producir conocimiento a partir de ahí, ¿no? Ahora, ¿tú qué recomendarías? Se sabe y sabemos, igual la gente que te sigue o que estamos en contacto contigo, que manejas mucho el tema de las redes sociales para, no solo para poder transmitir algún tipo de información o de pensamiento, que sea, o de lo que tengas en tu cabeza ese cacho, sino también eres bastante crítico en muchas de las cosas que se van generando y las vas mostrando, digamos, ¿no? A veces con un estilo propio, qué sé yo, a veces un cacho de ironía y qué sé yo, ¿no? Pero siempre tratando de manejar una postura y desde desde una perspectiva bien objetiva. ¿Cómo recomendarías o qué es lo que recomendarías para poder mejorar esto que dices, esta problemática de que sea un espacio que pueda llegar a tergiversar todo? Bueno, a ver, lo primero sería justamente eso, ¿no? O sea, diferenciar que las redes sociales son, si bien están compuestas por gente real, por nosotros mismos, pero no dejan de ser espacios virtuales, ¿no? Entonces, lo que yo publique, como dices, desde algún tono irónico a veces o más reflexivo, muy crítico, muchas veces tiene que ver con el personaje que he construido en las redes sociales, ¿no? Que es lo que todos hacemos en realidad, de distintas maneras, ¿no? Porque hay muchas diferencias entre la plataforma de Facebook y la de Twitter, digamos, hay ciertos códigos distintos, ¿no? Twitter te permite ser un tanto más incisivo o crítico porque es más anónimo que Facebook, ¿no? Facebook es más expuesto, digamos. Entonces, yo creo que lo primero es hacer esa diferencia, ¿no? Que las redes sociales, la información que hay ahí, sigue siendo virtual, o las
los seres que comparten esa información siguen siendo personajes virtuales, ¿no? Y bueno, lo segundo sería aprender a lidiar con estos dos espacios, ¿no? O sea, saber qué es lo real y saber qué cosas también son irreales o virtuales, ¿no? Y no pecar de ingenuos tampoco. Bueno, y lo otro es siempre ser bastante desconfiados respecto a lo que se ve en Internet, ¿no? Y bueno, para cerrar, igual me parece muy importante, a partir de lo que dices, de que si algunos hacemos alguna crítica social o respecto al comportamiento que se da en las redes sociales, es porque las redes sociales son una especie de muestrario, ¿no? O sea, pues como un paraíso para los sociólogos o los antropólogos. O sea, a partir de ver ciertos comentarios en un post específico, tú ves un patrón de comportamiento y un patrón de respuesta que te indica cómo funciona la sociedad, cómo está razonando la sociedad, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso y contestando a eso, siendo contestatario con eso, se puede construir nuevas formas de pensamiento, ¿no? Y es lo que se hace ahora. O sea, por ejemplo, en mi caso he logrado construir una red de contactos que tenemos más o menos las mismas ideas. No siempre concordamos, a veces hay discusiones, pero respecto a cuestiones de la sociedad que las vemos que están incorrectas o que merecen ser criticadas o observadas, siempre estamos ahí opinando, ¿no? Para terminar, querido Mija, igual haciendo, y perdón, el chinchín siempre me bloquea el micrófono. Para terminar, querido Mija, y haciendo una alusión a esta temática de las redes sociales y con lo último que ha pasado con la visita del Papa Francisco, ¿qué opinión tienes al respecto de todo lo que se ha generado a través del regalo que le obsequió el presidente? Bueno, como te decía anteriormente, ¿no? Creo que ese tipo de fenómenos que se hacen tan virales nos ayudan a ver de una manera rápida, fácil, el estado de las cosas, ¿no? Lo que se piensa en las calles. Es decir, ya no es necesario que el investigador salga a todas las plazas de la ciudad para saber qué es lo que piensa, ¿no? Y bueno, yo creo que depende todo lo que se ha desatado, todos los debates que se han desatado, hay que tomarlos de una manera bastante crítica, ¿no? Porque ahí ha revelado nomás pues que Bolivia primeramente es un país muy católico, aunque muchas veces sea católico solamente de nombre, ¿no? Pero sigue siendo una sociedad muy creyente, muy vinculada a la iglesia, bueno, y también muy intolerante, ¿no? Es decir, han surgido discursos que parecían completamente superados, y eso es lo preocupante, ¿no? Que a partir de este tipo de fenómenos, bueno, preocupante por nuestra sociedad, pero es lo ventajoso de las redes sociales, ¿no? Lo satisfactorio, digamos, que podemos ver cómo estamos y qué es lo que debemos hacer para cambiar. Así es. Bueno, querido Mija, vamos a despedirte. Ahora sí, esperando que el siguiente martes de nuevo voy a reconfirmar tu participación para que no te me quieras escapar o querer, no sé, hacer la gambeta como siempre. Te esperamos aquí el siguiente martes y te agradecemos igual pues por tu tiempo, por tu paciencia y por tu ojo crítico como siempre. Bueno, excusarme con los radioescuchas, sí, desde la siguiente vamos a estar ya presentes desde el estudio. Y bueno, agradecerles a ustedes, a los chicos de Ciudad Pesada, por este espacio que le abren al debate y a temas que quizás no tienen lugar en otras plataformas y que son importantes de discutir, ¿no? Y a Lanzarte Radio también, que son los que están haciendo posible que toquemos estas temáticas semana a semana. Un saludo, chicos, gracias por todo. Bien, ahí teníamos a mi hija en contacto telefónico, y si nos está escuchando, bueno, vamos a seguir. Todos mis productores, maestro. Lo siento. Es que el problema es el tono de voz de la Trix, ese es el problema.
Más bien ocasiona estoy interferencia y bueno, se tiran los equipos. Estoy hablando suavito. Bien, vamos a un corte y volvemos con más comentarios que tenemos en nuestra red social, que es Lanzarte Danza en el Facebook. Y no se no se separen de la radio. No se despeguen, quise decir. Eso. Ciudad Vámonos. Pesada. Eso lo tienes que vivir. La vida entera, cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Que sea mentira, me hace sentir vivo. Que es falso el Continuamos en Ciudad Pesada por 97.9. respiro. Mientes también. Así es, querido Chinchín. Continuamos con más. Ya estamos a punto de acabar el programa. Este martes cultural con la gente Lanzarte Danza en la radio. Aquí con nuestra querida amiga Trix, que como siempre nos está presentando muchas más cosas y muchos más espacios de debate y de reflexión, que me parece muy interesante. Vamos a leer un comentario que ha hecho nuestra querida amiga Pamela con Stephanie Aramayo y con Gabriela. No deberíamos haber dicho apellidos, ¿no? Perdón, Trix, pero bueno. La cosa es que ya están, ya metí la pata, así que vamos al comentario. ¿Qué nos dice Pamela? Nos dice: creo que sin los medios sociales igual existirían idiotas, entre comillas, coloca ella. No los generan, solo los hace más visibles en nuestra sociedad. Las personas responsables e inteligentes no harán mal uso de estos medios sociales. El medio social no genera idiotas, es el idiota el que maneja de mala manera los medios sociales. Interesante reflexión. Interesante, y también, bueno, va un poco acorde a lo que hablaba Mijail, ¿no? Que sí, es un punto de vista desde el otro lado, tal vez. Claro, el problema es que, y es como dicen, ¿no? O sea, la realidad social y el contexto y la coyuntura de la mayoría de nuestra gente no está definida por una o dos o redes sociales o la televisión o por cualquier tipo de cosas, ¿no? Son cosas que están ahí y básicamente las redes sociales lo único que hacen es aflorar al comportamiento de la mayoría, que en este caso es la que se expresa, digamos, ¿no? Lo más interesante es que, y eso es lo que decíamos igual hace rato, tienes de una manera muy masiva y te van bombardeando todo el tiempo con todo. Y otra de las cosas que creo que no van muy de la mano con el beneficio que tendrían que tener las redes sociales es el hecho de que ya te van imponiendo diferentes tipos de manera de pensar igual, ¿no? O sea, si tú eres una persona que de alguna manera está concentrada en otro tipo de cosas y qué sé yo, se debate o se trata una temática, no sé, de un tinte social, político, qué sé yo, y no tienes la escuela de poder, qué sé yo, reflexionar o analizar o qué sé yo, contextualizar cualquier cosa que se lea, es muy facilito que tú la asumas como una postura y repitas lo que dice ese comentario o esa postura, o te vuelvas un idiota más, como dicen, ¿no? Aquí nuestras amigas, porque no te han enseñado y no tienes esa escuela donde de alguna manera te tendría que importar un poquito más el hecho de profundizar, indagar más en el tema antes de lanzar cualquier tipo de postura, ¿no? Entonces vas reproduciendo lo que dicen y listo, ¿no? Y queda todo. Sentir tu calor, intenté en otras bocas sentir tu sabor. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado, que han dejado su comentario, que han dado aporte, que bueno, y también es material para nosotros para poder seguir debatiendo, para poder seguir abriendo espacios de reflexión. Y bueno, eso es lo que queremos cada martes, ¿no? No solamente con este nuestro ciclo, creo que ha sido muy provechoso, ¿no? Personalmente, porque yo no soy de las, debo decir y admitir públicamente, no soy de las personas no estoy acostumbrada a la lectura, ¿no? Sin embargo, es uno de mis metas, uno de mis retos más duros, poder acostumbrarme a eso, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque sí, las personas que nos han seguido en todo este ciclo, todos los textos que hemos publicado, que hemos colgado en el Facebook, han ayudado a
generar debate, a generar opiniones, pero con con algo de apoyo, ¿no? Con estos textos, con este apoyo escrito, que bueno, es muy bueno cerrar este ciclo con esto de las redes sociales, ¿no? Con esto y todo lo que hemos estado hablando, de hablar con conocimiento de causa, hablar con algún respaldo, no sé, teórico o alguna cosa. Eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? En todo este ciclo. Generar debates y reflexiones y comentarios, pero desde la lectura, ¿no? Desde la parte teórica. Así es, querida Trix. Yo creo que para concluir y para cerrar, la recomendación a la gente que nos escucha y a los que igual han comentado y han participado dentro y han retroalimentado mucho lo que estamos tratando de hacer, es eso, no traten de leer lo más que se pueda. Una de las ventajas que tiene el internet y las mismas redes sociales que se pueden llegar a cuestionar es el hecho de que tienes una información básicamente ilimitada de lo que quieras, ¿no? Estos textitos que hemos ido sacando y los hemos publicando y compartiendo, los hemos sacado de internet, los hemos tratado de relacionar con autores latinoamericanos que están o que han estado muy muy comprometidos con el tema social. Lo teníamos a Galeano, a Cortázar y ahora a Humberto Eco, que obviamente tiene otra escuela, pero que de alguna manera igual están siempre metidos en esto. El consejo igual que les podemos dar es eso: no lean lo más que puedan, traten de investigar lo más que se pueda, de tener muchos más puntos de vista para poder tratar de llegar a un contexto y una opinión propia. Y hay todo en internet y vale la pena que lo vayan chequeando. Agradecer de nuevo a toda la gente que nos ha ayudado a generar este espacio, a la gente de Lanzarte, a los chicos de Ciudad Pesada, a Chinchín, a Diego, a Andrés, a Wendy, que siempre nos han dado las puertas abiertas, igual a la radio, la Pío 12, que nos ha estado abriendo las puertas para poder generar este tipo de espacios, a la gente de Lanzarte, igual a la Pachi, a todos los chicos, a la Dayana, a la Jocelyn, que han estado siempre presentes, ¿no?, en este ciclo. Sí, suena una despedida, Dani, no te estás viendo para siempre, estamos cerrando el ciclo, ¿no? Pero hay que agradecer. Sí, no, está bien, agradezco igual a todas las personas que han nombrado Daniel. Y bueno, lo más importante son los radioescuchas, ¿no? Los que nos están escuchando, las personas que estamos llegando. Así que vamos a empezar un cuarto ciclo con muchas sorpresas. Vamos a tener un día, una semana que no vamos a salir al aire, ¿no? Para poder producir un poquito este ciclo que se viene. Sin embargo, ya de aquí a una semana vamos a estar de vuelta otra vez todos los martes, y para todos los que ya nos están escuchando constantemente, no nos dejen de escuchar. Y bueno, ya ha llegado la hora, entonces me despido. No se olviden de seguir siguiéndonos, aunque suene redundante. Está nervioso, es que lo está escuchando su chico a la Trix y por eso se pone nerviosa, porque ya has hecho la burla públicamente de las metidas de pata que tiene. No, pero no ha sido públicamente. Bueno, entonces síganos en nuestra página del Facebook, dejen sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran, y incluso cosas de las que quieren que hablemos acá. Así que bueno, buenas noches, chin chin, hasta el siguiente martes. Por si acaso ella es Andrea Garnica, para los que no saben. Soy Andrea Garnica. O Trix, ¿no? Porque creo que mucha gente no sabe quién es Andrea Garnica. Dani, será hasta el próximo martes. Así es, querido Chinchín. Bueno, me vuelvo a despedir agradeciendo a todos. Chinchín me va a cortar si es que no lo hago rápido. Así que bueno, mi nombre es Daniel González. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Yo me despido, será hasta el reencuentro conmigo hasta el día jueves. Para todas las personas, gracias por sintonizarnos en 7.9 Radio Pío 12. Vámonos con esta canción de John Sebastian, Amor sin maquillajes. Gracias, hasta el día jueves conmigo, mañana en fútbol. Gracias, permiso. Te amé